Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio, Encuentro con la Soberanía. Como cada sábado estamos con ustedes de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Es 52 en Claro y 22 de Tricón. Les acompañamos como siempre Priyanka Rodríguez, Camilia Michel y quien les habla Raquel Valerio. Eso es en la primera parte. En la segunda parte de hoy tendremos como siempre a nuestro invitado permanente, nuestro invitado de honor, es el historiador Manuel Núñez. Hoy tenemos unos cuantos temas en el tapete y ellos son los siguientes. Primero, se intensifica el tráfico de niños haitianos a través de la frontera dominicana. Luego tenemos que organizaciones de Santiago se quejan de la invasión de haitianos. Luego tenemos que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, se entrevistó con el Papa y hablan de la emigración haitiana. Finalmente tenemos que el carbón ha vuelto a las cocinas dominicanas. Amigos televidentes, antes de entrar con los temas que tenemos en el tapete, no quiero dejar de mencionar la travesía que hicimos los trinitarios a favor de la soberanía, con ayuda gracias al embajador William Páez Piantini y un grupo también de personas que nos acompañaron a un recorrido desde aquí Santo Domingo hacia Barahona, Pedernales, Jimaní y Elías Piña, haciendo parada, por cierto, donde están algunos puestos de ventas, lo que le llaman comercio binacional, que no realmente es binacional porque eso se hace entre haitianos, o sea, los que vienen de allá con los haitianos de aquí. Bueno, binacional porque ellos consideran que son dominicanos. Que ya está. Sí, entonces algo interesante que yo considero que los dominicanos que tengan la facilidad, no puedo criticar a los que van primero a otro país sin conocer el suyo, porque muchas personas lo hacen porque sus familiares pues lo solicitan, lo piden formalmente, ya con un nombre registrado, lo reciben en otro país, a diferencia de los haitianos que vienen aquí, que vienen a exigir documentos. Y es que vale la pena conocer nuestro país e ir a nuestras fronteras y ver cómo está eso devastado, cómo está eso ocupado por haitianos. Vimos las pirámides, unas pirámides que hay, que una de ellas estaba tapada en una parte atrás de donde están los furgones, en donde ellos tienen la mercancía, y esa pirámide, en el lugar que está en un patio, eso está convertido en una letrina de haitianos. Nosotros mismos fuimos testigos. Estuvimos Jacqueline Liz, que vino desde California, de la fundación Phoenix VR, a la cual yo pertenezco también. Estuvimos los trinitarios a favor de la soberanía y también representantes de aquí, de este programa, Encuentro con la Soberanía, y pudimos observar, o sea, vimos personas ahí mismo defecando en ese mismo instante. Pero si defecan en las avenidas principales nuestras, ¿qué no va a hacer en esas poblaciones de las fronteras? Pero eran varios, o sea, no era una sola persona. Frontera. Lo hacen varios, así como si fuera colectivo. Sí. Exacto. Y Bueno, una vida tribal, un ejemplo de lo que es una vida tribal, todo es común, qué bien. Y a diferencia de lo que uno ve en la televisión, que uno los observa en las calles, que ellos usan un periódico, papel o lo que encuentre, ¿verdad?, para quitarse un poco lo que han botado, aparte de lo que se queda adentro. Resulta que no usaban eso. Ellos hacían su necesidad y se subían la ropa y ya, se quedaban así. No sé si fue por el susto, porque nos vieron, pero realmente es algo desastroso. Aparte de esa pirámide que estaba tapada, vi otras pirámides, creo, si mal no recuerdo, la 182, sí, que está en la parte de Elías Piña, que ellos se han tomado, en donde ellos hicieron un muro para ellos, pero el muro que lo hicieron, atento a ellos, lo hicieron del lado dominicano, tomando parte del pero territorio. Claro, porque esa es la idea. Es algo increíble. Esa es la idea. Es algo que yo hago un llamado a las autoridades, y si no también, si las autoridades pues no toman cartas sobre el asunto, que los mismos habitantes se den cuenta y aprendan la verdadera historia. Ahora, a mí me gustaría que terminaran ese muro. Si ellos quieren, nosotros los apoyamos, que terminen el muro. Bueno, por un lado sí, que lo termine, pero... De su lado, claro, pero sí, que lo terminen. Sí, lo que pasa es que se están tomando, o sea, lo que ellos van a hacer es para tomarse y echándose hacia acá. Hay una parte, un terreno también,
que dice que es tierra de nadie, porque no es de ellos. No, al no ser de ellos y a los dominicanos no ocuparlo porque hay miedo de acercarse. Hay lugares donde los dominicanos no pasan porque tienen miedo. corren peligro. Eso es verdad. Eso ahí no hay exageración ninguna. Incluso nosotros pudimos pasar en la puerta, la que divide supuestamente Haití, ya que no es la demarcación real. Pero cuando entramos ahí, nos dijeron que no podíamos, o sea, tengan cuidado que algún motor le choque, porque si un haitiano le chocó a ustedes o le pasó algo, ellos se devuelven y no pasó nada. O sea, si mataron a uno de aquel lado, nadie dice nada. O sea, es un animal, no, ni siquiera un animal, nadie. Y bien, amigos televidentes, de inmediato vamos a hablar de los temas que tenemos en el tapete. El primero es del tráfico de los niños haitianos. La gobernadora de Dajabón dijo que hay un fuerte tráfico de niños haitianos a través de la frontera. Muchos de esos niños cometen bellaquerías al punto de que la gobernadora ha planteado que esos niños sean entregados a sus padres. El general de CESFRON, Frugis Martínez, dijo que los niños se les está entregando al CONANI. Las ONG, una vez estos niños entran al país sin documentación, plantean que estos niños no pueden deportarse. Se han identificado las rutas del tráfico de indocumentados ante este flujo desbocado de inmigrantes y ante este tráfico de niños, de embarazadas, de pedigüeños que se hallan incluso en las calles de Santiago. No hay una respuesta respecto a esto. Camelia, el problema de los niños ha tomado un giro muy serio. UNICEF y el Centro Bonó están empleando estos niños para suscitar condenas contra el país. En un informe de UNICEF revela que Haití es uno de los países donde se asesinan más niños. ¿Tú qué piensas en relación a este tema? Mira, yo estaba reflexionando en torno a eso ayer y la verdad es que la situación de la niñez haitiana en realidad es conmovedora. Obviamente, como dominicanos, nosotros no podemos hacer por ellos realmente lo que quizás UNICEF y el Vaticano esperan. O sea, nosotros no podemos resolver el problema de la niñez haitiana. Pero la verdad es que sí, en ese país ese es un punto neurálgico. Y lo lamentable es que a la sociedad haitiana no le interesa eso. Sí. Le es indiferente porque funcionarios de la misma OEA y personalidades que han estado allá, claro, que no están comprometidas con la visión política de trasegar ese problema para la República Dominicana, o sea, observadores neutrales, se han quedado boquiabiertos por dos razones. Primero, la falta de control de la natalidad, porque se determinó que después del terremoto, la cantidad de niños que nacieron allá supera con mucho la cantidad de muertos. Es decir, ellos tienen una capacidad de reposición de la población increíble. Y en segundo lugar, la gran indiferencia de la sociedad haitiana con el problema del Restavec. Porque ciertamente, donde los niños son, por la misma miseria, los niños son enviados, por ejemplo, a casas de familia y son puestos a trabajar de una manera prácticamente sin derecho, esclavos, sin derecho a nada. Lo obvio es que esos niños quieran buscar una salida. Si la familia no les resuelve, y además, habiendo un negocio de tráfico, de ilegales. Una trata humana terrible. Los niños se deben ver motivados a irse, muchas veces sin el permiso de la familia. Pero realmente, en República Dominicana, lo que podemos es elevar una voz de solidaridad, algún tipo de compromiso que podamos hacer como nación vecina. Pero eso no implica abrirle la frontera a ese problema. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice la gobernadora. Ella dice que los niños que llegan allí vienen en actitud agresiva. Por supuesto, porque son niños que han vivido en una situación de violencia. Pero nosotros no podemos ser los receptores de esa violencia. A ese problema hay que ponerle un coto. Claro. O sea, a esos niños no se les puede permitir entrar. Y esos traficantes que muchos están allá en Haití, o sea, eso es una componenda entre haitianos y dominicanos. Entonces, y otro tipo de extranjeros el gobierno títere que hay en Haití debe hacer un compromiso con el gobierno de aquí de controlar a esas cadenas que están traficando, porque nosotros podemos poner controles aquí, pero si ellos no ponen controles allá, el problema va a seguir. No. Entonces, yo lo que sí creo, me ha gustado la actitud de la gobernadora, porque yo veo que poco a poco
los funcionarios de este gobierno tan entreguista y que todo lo solapa y todo lo calla, pero ya yo veo que surgen voces, aunque sean aisladas, que hacen denuncias serias. Claro. Porque tenemos en Santiago al síndico Abelito Martínez, y esta señora, que me parece que no acostumbra a hacer denuncias, ella está llevando una voz de alarma porque está preocupada, porque dice que los niños que llegan, que no son tan pequeños, son preadolescentes, entre 10, 15 años, algunos son adolescentes, vienen en actitud agresiva y, por ejemplo, si las autoridades le dicen, vete de aquí, que tú estás en el parque, ven para acá, inmediatamente responden con un intento de agredir físicamente. Entonces son un peligro. Porque Y en grupos incluso. Pero aquí hay algo más problemático. Por ejemplo, ella denunció también las rutas del tráfico que existen. Entonces, si se hace una investigación como tal, si se tienen las rutas, claro, es como mencionamos la semana pasada, si no hay una voluntad del gobierno, que con las declaraciones del presidente Danilo Medina hace más de una semana, nosotros nos pudimos dar cuenta cuál es la verdadera situación por la que está pasando República Dominicana. No se quiere resolver el problema, al presidente no le interesa resolver el problema y ningún subalterno, porque todas las fuerzas castrenses ahora mismo están respondiendo al presidente de la República, entonces no van a tomar ningún tipo de medidas. Esa es una de las situaciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó mucho la foto crónica del sábado de Franklin Guerrero, donde él hizo un recorrido por toda la frontera y hubo una palabra muy jocosa que él dijo, vamos a decir, pero que es muy real. Se reproducen como curíos. Y eso es lo que está pasando. En este tráfico de adolescentes están trayendo, ahora el tráfico no es solamente de hombres adolescentes, de hombres jóvenes, en adultez joven, sino que están trayendo a esas señoritas que están en la mejor etapa de reproducción, que es una problemática adicional para la situación que tenemos, no solamente con la parturienta, no solamente con el tráfico ilegal. Con las adolescentes. Claro, entonces, en Haití sí se vive, los niños, los adolescentes sí viven una etapa crítica. Cada 5 minutos una niña es abusada sexualmente en Haití. Pero como dominicanos nosotros no podemos resolver ese problema. UNICEF, que está tan preocupada por esa situación, debería empeñarse en conjunto con el gobierno haitiano de buscar una solución para la esclavitud de los niños en Haití, para las violaciones sexuales y los asesinatos de los niños en Haití. Eso no le interesa ni a UNICEF. A UNICEF no le interesa nada. Nosotros no podemos resolver un problema de una nación que lamentablemente está en el colapso, que está colapsada totalmente, cuando incluso nuestra nación es pobre, es mal administrada y tenemos un sinnúmero de problemáticas en República Dominicana, sociales, que debemos prestarle atención, pero de forma de emergencia. Así es, Brillanqui. Los representantes de 20 organizaciones de la zona sur de Santiago se han expresado con contundencia sobre los problemas que les están ocasionando la presencia de haitianos en esa localidad. Los haitianos han improvisado un barrio completo a orilla de la cañada del río Yaque. Vierten sus heces fecales y montones de basura en las aguas que alimentan el acueducto. Los comunitarios desalojaron a más de 80 haitianos que se habían instalado en las riberas del Yaque, pero no han contado con esta batalla con la debida colaboración de las autoridades. Camelia, cuando estas cosas ocurren, la prensa suele ser muy silenciosa, pero tú mencionas que ya algunas personas algunas autoridades, una que otra, se están expresando a favor de la soberanía. ¿Será porque están tocando ya a sus personas, ya están llegando cerca de sus casas? Si se trata de dominicanos, bueno, si se da una buena divulgación, si los que se quejan son los haitianos ilegales que piden en nuestro país que los derechos de su propio país, a los derechos de nuestro propio país se nos niega a los dominicanos. ¿Qué es lo que se espera de que los dominicanos, ante la ausencia de la autoridad, tomen las leyes por sus manos y decidan aplicarlas? Bueno, mira lo siguiente, en esta introducción que tú haces del encuentro que hubo de esas comunidades haitianas, me gusta mucho esa información. ¿Por qué? Porque los representantes de esas comunidades, de esos barrios que están en la ribera del río, del Yaque, por lo menos se reunieron con algunas autoridades. Realmente yo creo
que esa muralla de indiferencia con la que se ha rodeado el gobierno frente a este problema tiene que ir cayendo poco a poco. Y ese es un buen indicio. Se reunieron los comunitarios, conversaron con algunas autoridades locales, etcétera, y de alguna manera pues ya comienza un diálogo. Ahora yo lo que espero es que ese diálogo no quede solamente en eso, Claro. en esa reunión, sino que de verdad se tomen medidas. Y es lo que siempre hemos abogado aquí, en que nosotros hacemos una denuncia. Hay personas que van dando la voz de alarma, pero que si las comunidades de las diferentes demarcaciones del país no se empoderan, no se va a resolver. Y este es un buen síntoma de que por lo menos hay una actitud receptiva de las autoridades. Ahora, yo les recomendaría a esos comunitarios que le den seguimiento, que Claro. no permitan que las autoridades se duerman en sus laureles. Claro, no, y con esto tenemos una problemática adicional. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado en muchísimas ocasiones la extracción de materiales de estos ríos, Pero claro. que son importantísimos para la República Dominicana, son las principales fuentes de agua de la República Dominicana. Entonces, con esta problemática adicional que se le suma, un problema medioambiental adicional, donde todos sus desechos son vertidos en el río Yaqui. Claro, porque viven ahí estamos mismo. hablando de una contaminación terrible en las aguas de nuestro país, que no está solamente ocurriendo con el río Yaqui del norte. No, y fíjate, perdón, Priyanka, que ahí se señalan en las informaciones que eso influye también en la fuente de abastecimiento de Así Santiago. Así es, Priyanka Camelia. Amigos, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que están en el tapete. Ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de su programa Encuentro con la Soberanía, de la primera parte. Raquel, perdóneme que la interrumpa, pero quisiera concluir con el comentario antes de irnos a la pausa, y es que, por ejemplo, cuando hay crecidas de río, cuando hay tormentas, pero claro. Estas son las principales personas que salen a abogar porque se les haga una vivienda, porque se les resuelvan todos sus problemas que no se les resuelven a los dominicanos. Entonces, Medio Ambiente debe prestar mucha atención. El ministro de Medio Ambiente se ha pronunciado en varias ocasiones en los últimos meses, preocupado por esta situación. Pero ¿qué medidas se están tomando? Porque esto es grave. Pero no solamente, Priyanka, son las personas que están ahí, sino que otras personas de su misma, nacionalidad aprovechan esa coyuntura y se meten a vivir ahí también para entrar dentro del paquete. Y bien, amigos televidentes, vamos a continuar con los temas que tenemos en el tapete. Y esta semana se ha revelado que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, se entrevistó en el Vaticano con el Papa Francisco y habló del tema migratorio haitiano hacia la República Dominicana. Lo que no habla es del tema haitiano en relación a otros países. Todo cae aquí. El embajador ante el Santo Padre, don Víctor Grimaldi, advirtió a la prensa de Italia que los dominicanos no pueden tirarse al mar por razones humanitarias de las necesidades haitianas. El Papa aceptó visitar Haití, la sede territorial de los mayores santuarios del vudú en América, y con esa visita le quitará el carácter histórico a nuestra catedral. Juan Pablo II, un verdadero Santo Padre, reconoció que aquí se hallaba la más antigua catedral católica del continente, que en el escudo de su bandera se halla la cruz, la invocación de Dios y la Biblia. Ese reconocimiento lo hizo Benedicto XVI, un auténtico teólogo, pero este Papa no lo ve de este modo. Bueno, si el Papa visita Haití, de seguro va a herir a aquellos católicos que aún no se han enterado sobre el verdadero carácter del Papa. Tú, Camelia, ¿qué puedes decirnos? Tú como católica, como fiel seguidora anteriormente del Vaticano, ¿y qué tú puedes decir? Bueno, perdóname, Raquel, yo nunca he sido muy seguidora ni muy fiel con el Vaticano ni con ninguna institución humana. Mi relación con Dios es muy personal, gracias a Dios. Mira, yo veo, de todas maneras, déjame decirte algo, yo lo veo positivo, porque
es muy bueno tú estar teorizando, sentado allá en el Vaticano. Yo sí quiero que él venga a Haití, para que él vea y se empape. Y si es posible que lo lleven a los templos, que vaya a las comunidades y que vea también donde se reúne la gente a hacer sus rituales de vudú. ¿Quién sabe? A lo mejor al Papa le interesa aprender gaga o algo por el estilo, ¿eh? Bueno, como es un Papa tan abierto, Como tan él es tan modernista, abierto, ¿no? A lo mejor. No, pero ciertamente sí, deben ir él y las grandes jerarquías de todas partes del mundo para que vean lo que está pasando allí, y que vengan a la frontera Que eso también, iba a decir. para que vean lo que está pasando en la frontera y que vinieran a República Dominicana a ver lo que está pasando en el hoyo de Friusa, en el barrio 27 de febrero de aquí, donde todos los haitianos tienen chilenas, están armados. Pero si es que logran Sacan salir a de los allá. policías. Si es que logran, Si es que logran si salir. lo dejan Si salir. lo dejan salir y si es que puede llegar aquí vivo, ojalá que sí. Sí, no, ojalá pero que- él sí. lo van, a él lo van Lo van a a proteger. lo van a cuidar porque ellos saben muy bien con quién se equivocan. Exacto. No crean porque una señora una vez recuerda que también que ella estaba allí viviendo. Bueno, la Española, monja, sí, bueno, ella la monja ayudaba. española aquella, pero Y la mataron. sí, pero imagínate, no es lo mismo, lamentablemente, la monja que que se dedicó a Haití como una ciudadana, Una misión. claro, una misionera. No es lo mismo que el Papa. Además, el Papa no es tan despistado, por así decir, para él venir sin su propia seguridad. O sea, eso Bueno, es algo. y no es que sea tampoco tan amoroso, porque si él quisiera realmente también ayudarlo, pues que también se lo puede llevar allá. No, y al déjame, Vaticano, lleva al Vaticano. y déjame decirte algo. También los jesuitas son unos curas de armas tomar. Claro. Porque recuerda que hace unos meses que asaltaron al padre Serrano allá en el mercado binacional. Él se defendió y él tuvo un tete a tete. Él tuvo como vías de hecho con Sí. con el asaltante. Él se dio dos o tres trompones. O sea, ellos no se dejan morir. Caramba. Ese papa puede hasta ser karateca, quién sabe. No, y que no están tampoco desprotegidos, o sea, tienen seguridad y también están un poquito bien armados. Bueno, él es del grupo de los jesuitas, así que él va a tener una buena representación. Sí. Ahora, no sé si los jesuitas se van a dirigir hacia Haití, el grupo de jesuitas, porque eso es otra cosa. No, porque los Se de, van a los de aquí desplazar. están muy cómodos, ya los de aquí están acostumbrados a hablar mucho. Sí. Y bueno, Camila y Priyan, que cada vez resulta más frecuente el uso del carbón vegetal en las cocinas dominicanas. En muchos colmados ya se distribuye carbón para cocinar. Estamos importando las costumbres haitianas y lo que fue el producto de una política hace 50 años, cuando el presidente Balaguer les obligó a los dominicanos a abandonar el carbón vegetal como combustible, está volviendo de manos de los haitianos, que suelen utilizar este combustible en lugar del gas propano. Nosotros creemos que se impone una campaña educativa del Ministerio del Medio Ambiente, porque no podemos volver a un pasado horroroso que amenaza nuestro territorio. Producir carbón vegetal está prohibido, pero no se castiga a los que venden, y poco a poco estamos retrocediendo por exigencias de la presencia haitiana a un tiempo que creíamos enterrado. Estamos entonces retrocediendo hacia atrás y a nosotros no nos conviene, porque eso, lo sabe que los carbones implica cortar nuestros árboles. ¿Tú qué piensas, Camelia, de esta acción que día a día? Bueno, mira, mientras tú hablabas de eso, me pasaba por la cabeza mis recuerdos de una conversación que yo sostuve con un ingeniero del CODIA, un ingeniero agrónomo del CODIA, que estaba muy preocupado por el problema de la deforestación y me decía, estoy hablando de 3 años atrás, que en la zona colonial completa, ustedes recuerdan que hace 2 o 3 años todavía estaba la reconstrucción de la zona colonial, es decir, que eso estaba lleno de haitianos, de obreros haitianos. Y que los colmados en esos días estaban repletos de carbón. O sea, los colmados de la zona colonial, ahí era que se vendía carbón por pipa. Y como para usar una expresión muy popular. Y eso realmente implica una gran complicidad de muchísima gente. Porque imagínense, o sea, es un abasto, o sea, ¿verdad? Se está supliendo de carbón. Y eso implica todo un mecanismo comercial. Implica que hay gente que en los campos se dedica a cortar la vegetación, etcétera. Se procesa el carbón, se manda para la ciudad
y hay distribuidores. Entonces, ustedes me dicen a mí que en una cadena tan larga no hay forma de que las autoridades se enteren y hagan algo. Señores, y cuando en uno de los recorridos que hicimos por la frontera, por la parte sur, vimos, bueno, en una parte, un haitiano en un motor, en esa parte que está desolada, pero Sí. en un motor como con 5, o sea, de esos árboles, o sea, ya cortados, ya hechos como palos, Sí. pero lo estaba colocando en ambos lados, como cuando, ustedes saben, usan las árganas en los, Sí, sí, en en los los animales. Sí, para poderlo Pues ahí estaba, transportar. sí, Sí. y no hay ningún control, no había nada, ni nadie. Pasa No, y por lo, la y lo frontera, hacen, lo pasa por hacen, la y frontera lo hacen abiertamente, o sea, sí, no lo hacen abiertamente, escondido. Es abiertamente. Mire, Raquel, antes de irnos, Anthony y Jeffrey me van a dar un minuto, porque dentro de tantas malas noticias que nosotros tenemos en el país, señores, tenemos una excelente, un dominicano más al Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, sin el apoyo del Ministerio de Deporte. Un dominicano de verdad, un dominicano de Don Gregorio, dominicano probado. Muchísimas felicidades a Vladimir Guerrero, a todo el empeño que puso durante toda su carrera, tercer dominicano en llegar a Cooperstown. Esperemos que el próximo sea Big Papi. Esperemos. Sí. Yo sé que lo vamos a estar celebrando. Sí, antes de irnos también, yo quiero felicitar al pueblo estadounidense y a su presidente Donald Trump, que ya ha cumplido su primer año de gobierno con unos positivos resultados en el área económica. Habrá algunos que quieran restar méritos y decir que ese repunte de la economía norteamericana tiene algo que ver con algunas de las medidas que se tomaron anteriormente. Pero el punto es que la gente está esperanzada y yo creo que ameritaría quizás en otro programa, a ver si don Manuel Núñez y Osvaldo Montalvo hacen un pequeño análisis de la situación en Estados Unidos, de cómo ha repuntado el empleo, la bolsa, una serie de factores de la economía norteamericana que nos alegramos muchísimo. Bueno, y amigos televidentes, les recuerdo que en la próxima semana tendremos una programación especial porque ya estaremos cumpliendo nuestro programa. Segundo aniversario de Encuentro con la Soberanía. Tendremos muchas cosas interesantes como un recuento de todo lo que hemos hecho nosotros, de lo que ha transcurrido, de lo que hemos logrado a través de estos 2 años. Así que nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Ya volvemos con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte, en la parte final de nuestro programa Encuentro con la Soberanía, pero no la menos interesante porque esta es la esperada por todos ustedes, en donde siempre tratamos un tema de fondo con el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu espacio de siempre. Estamos. Y amigos televidentes, hoy les tendremos el tema que, como le dijimos la semana pasada, que son las élites contra el pueblo. Pues bien, antes de entrar de lleno con el tema, quiero presentarles el más reciente libro, que ya lo hemos presentado aquí, de Manuel Núñez, que lo tenemos a la venta, la autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Lo tenemos a la venta en algunas librerías, Cuesta y otras más, y también nos pueden llamar a nuestro teléfono 809-264-1863. Nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico del mismo programa, encuentroconlasoberaniatv@gmail.com. Se pueden comunicar también con cualquiera de nosotros, con Priyanka, con Camelia, o con el mismo escritor, Manuel Núñez. Así es que ya saben que lo tenemos a la venta aquí en República Dominicana y en Estados Unidos. También pueden solicitárnoslo, que próximamente estaremos por allá. Así que ya ustedes saben, lo tenemos aquí a la disposición. Y vamos a entrar ya con el tema que tenemos con Manuel Núñez. Y es que la semana pasada prometimos que hablaríamos acerca de las élites contra el pueblo, del papel que desempeñan las élites en el mantenimiento del país. Manuel, ¿cuál ha sido el papel de estas en la formación del Estado dominicano? Ha sido muy importante porque siempre se ha dicho que la historia la hacen los pueblos, pero en realidad la historia no la hacen enteramente los pueblos. Los pueblos son dirigidos por grupos que los manejan,
que son las élites, y las élites las componen los sectores sociales predominantes. En el caso de la Primera República de 1844, era compuesta por los ateros, por una parte de los comerciantes de la ciudad, por los profesionales, por la burocracia, por una parte de la iglesia. Y esas élites en aquel momento se dividieron, ¿no? Porque la historia nos dice que el representante mayor del sector atero, que era el predominante, Pedro Santana, aunque fue el jefe del ejército, tenía la idea de que la república no podía mantenerse en pie con un enemigo tan avieso y hostil como el haitiano, enemigo de su libertad, que nos superaba a nivel militar con 50.000 soldados, que nos superaba en términos demográficos con una población 4 veces mayor y que también nos superaba en términos económicos con una economía 13 veces mayor, hizo que en aquella época ese sector de la élite de ese momento buscara como solución al problema nacional la anexión, el protectorado o un sistema de inclusión en otro estado que nos protegiera de la dominación que habíamos vivido ya como algo nefasto, que fue la dominación haitiana. El otro sector de la élite, minoritario, que era la gente de la capital, lo representaba Juan Pablo Duarte. Sin embargo, ese sector tuvo muchas defecciones y Duarte prácticamente es quien encarna, él solo, con apoyo de unos pocos, el que encarna la idea de un Estado independiente de toda potencia extranjera como solución al problema nacional. Es decir, que Duarte tuvo que afrontar no solamente al enemigo que nos conculcaba la libertad, sino también tuvo que afrontar a una parte de los dominicanos que no creían que pudiésemos ser libres ante una situación como aquella, dada la desigualdad que existía entre los dos contendores que se debatían la soberanía del territorio histórico de los dominicanos. En el caso actual, la élite nacional ha abandonado al pueblo, es decir, los que tienen el mando político, social, económico, el mando en términos de influencia intelectual, periódicos, medios de comunicación, universidades, y los que tienen el control de todo lo que es el manejo social, pues no han respondido, no han sido leales al ideario de Juan Pablo Duarte, no han manifestado lealtad a la continuidad histórica de la República Dominicana. Y solo una pequeña parte, digamos, de gente que se ha organizado en torno a lo que sería el interés global del pueblo. Porque ¿cuál es el interés del pueblo dominicano? El interés del pueblo dominicano es tener el bienestar en su país, tener el control de los empleos, de los yacimientos de empleos, que son los yacimientos del bienestar de las familias dominicanas, tener el control del territorio, tener el control de la educación, de la política y ser... Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana y naturalmente tener y representar, tener un Estado que represente la continuidad histórica del sentido inicial de su vida como nación. Pero los que están en el mando de esa estructura han abandonado a ese pueblo y se han puesto en contra de él. Por eso he dicho que las élites están en contra del pueblo. Manuel, ¿actualmente crees que las élites dominicanas se hayan divididas como lo estuvieron en el pasado? Bueno, se hayan divididas sería mucho decir. Yo diría que al igual que en el pasado, ser duartiano, ser leal al ideal de Duarte, es plantear lo que Duarte planteaba. Entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión. Es decir, es plantear la independencia del influjo haitiano ante la descomposición
y el colapso de ese Estado. La gente dominicana actual, la parte que la ha traicionado, no plantea eso. Está planteando servir a un interés extranjero que busca que se resuelvan en tierra dominicana los problemas de Haití. Es decir, planteando la profundización de la ocupación haitiana del territorio de la República Dominicana, que ha producido lo que yo he llamado una desnacionalización del empleo, del territorio, porque hay una cantidad inmensa de tierra del Estado que está ocupada por los ilegales, Claro que sí. de la cultura, porque han introducido el vudú, el creol, el territorio, de los registros civiles, porque están ocupando los registros civiles. Perdón, Manuel, déjame decirte algo. Lamentablemente el Ministerio de Cultura se ha hecho eco mucho de esas expresiones culturales haitianas, porque yo te decía en días pasados que inclusive hay una guía del 2010 donde ellos señalan, donde se hace como un recuento de las expresiones culturales dominicanas y ellos le dedican una página al Gaga. Yo diría que es una situación generalizada. Es en la educación el gran problema, es decir, porque digamos que la orden jesuita, que ha sido el cerebro motor de toda esta conspiración, ha tenido personajes que se han ocupado de la elaboración de libros de textos, que han querido crear al dominicano la idea de que el haitiano es el antepasado negro del dominicano, para tratar de fracturar mentalmente a la República Dominicana en torno a lo que son sus verdaderos orígenes, que no tienen nada que ver con la formación haitiana. Sí, son situaciones distintas. Sin embargo, toda esta situación se ha ido agravando por el hecho de que personajes procedentes de la universidad, de otros grupos, han elaborado esta composición tratando de anular el proceso de diferenciación que ha tenido cada uno de los países debido a su formación histórica. Y esto ha sido en contra del interés nacional y en contra de la continuidad histórica de la República Dominicana como nación independiente. Muy bien, Manuel, hemos visto en estos últimos días que muchos nacionalistas, patriotas han salido a la calle, y este mes que finalizó enero, en donde celebramos con mucha fortaleza, con mucha alegría, mucho entusiasmo, el Día de Duarte, justamente el 26, no el que cambiaron, sino el día original del nacimiento de nuestro patricio Duarte. Hubo muchas actividades cerca del Parque Independencia. Importantes. Entonces, vimos cómo algunos políticos están tomando, el escenario de la manifestación de los patriotas nacionalistas para hacer campaña. ¿Cuál debería ser el comportamiento de los dominicanos, de los patriotas, que yo entiendo que es encaminarnos o seguir el legado de Duarte y respetar, pero mezclarse en política, cuando estamos un poquito distantes, hacer campaña política utilizando el escenario patriótico y utilizando a Duarte? Yo creo que realmente, yo no lo veo mal que los políticos adopten el pensamiento duartiano. Ojalá lo adoptaran, porque evidentemente lo que se ha visto es que ha habido un abandono de todo lo que es la lealtad al patricio, y esa falta de lealtad al patricio se pone en evidencia en la escasa resistencia que hay ante el proceso de apropiación de la República Dominicana por parte de poblaciones extranjeras, ante el proceso de ataque a la integridad soberana del país por parte de la CIDH, de la OEA, de organismos internacionales, de ONG internacionales. Una cantidad de políticos hizo causa común con estos grupos y combatieron la sentencia 16813. Solo unos pocos la defendieron. Es decir, que todo lo que ha sido
la defensa del empleo, la defensa de de lo que el pueblo dominicano ha adquirido como recurso a través del tiempo, es decir, sus logros sanitarios, sus logros educativos, sus logros en atención a la niñez. Todo eso está siendo rapiñado, dilapidado por gente que no tiene consideración de ningún tipo. Y eso está ocurriendo ante nuestras narices. Nosotros vemos, por ejemplo, que los parques son ocupados y ahí instalan casuchas, que se ocupan la ribera de los ríos e instalan barrios, villorrios, que ocupan tierra del Estado e instalan pueblos enteros. Que siguen muriendo dominicanos a manos de ilegales. Que siguen muriendo dominicanos decapitados, como la señora que murió en San Pedro de Macorís. Es decir, vemos que hay una situación de ataque en contra de los intereses del pueblo dominicano y que el pueblo, privado del empleo, privado del territorio, privado de sus hospitales, privado de sus escuelas, privado incluso del registro civil, apenas puede expresarse porque vive una situación de mendicidad, porque al pueblo lo único que le ofrecen es un bono luz, un bono gas para comprar la conciencia y para convertirlo en un ganado de votación, sí, para que vaya a votar, es decir, para que vaya a elegir a aquellos que no están defendiéndolo. Yo pienso que en todo esto, fíjate que el fracaso de la Marcha Verde viene un poco de ahí. La Marcha Verde fue secuestrada por personas que en su mayoría están con la fusión con Haití. Sí, ahí estaba el Centro Bonó, estaba la Belique, estaba Matías Bo, estaban todas las personas que tienen que ver con la fusión y que querían centrar todo el interés nacional, todo el interés del pueblo dominicano en el fenómeno de la corrupción. Y todos estamos de acuerdo, la corrupción debe ser combatida, pero no de manera selectiva. No la corrupción que le interesa a uno o a otro para ello ir al poder, sino una corrupción combatida fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo poderes independientes del Estado dominicano, porque no puede haber justicia si no hay independencia de los poderes. Entonces, esta gente, ya la gente ha comenzado a ver que ellos, ante el fenómeno de la ocupación de los hospitales, ante el fenómeno de la ocupación del territorio, ante el fenómeno de la desaparición del empleo en la República Dominicana, del tráfico de indocumentados, de la privación de la niñez dominicana de su acceso a los servicios del CONANI y de otros grupos. Ellos guardan silencio, no dicen nada, hacen mutis por el foro. No dicen que eso es corrupción. No, eso no es corrupción, no, pero además eso no es importante porque una cosa es la corrupción, que es un fenómeno episódico que tú puedes combatirlo, y otra cosa es perder todo el país, claro, que realmente es lo más grave. Y naturalmente yo pienso que ese sesgo que tomó ese movimiento lo ha privado esta vez de crecimiento y ha encontrado un límite en el tiempo, que es el límite de las protestas que no tienen una finalidad que es puramente política, pero que no tiene una finalidad patriótica y altruista. Ciertamente, Manuel, y ese ha sido un comentario de que la Marcha Verde que se realizó en esta semana a principio... la concentración, porque una concentración. Sí, pero que captó una cantidad... Perdió más de 2/3 sí. Del público. Yo creo que no llegó a 5.000 personas. De las 20.000 que hubo al principio, pues es una reducción considerable. Y pienso que no llegó a eso porque ya el discurso llegó un momento en que fuera del momento de la esperanza y de la euforia, se gasta y termina diluyéndose. Porque la gente dice, bueno, ¿y por qué esta gente no se ocupa de lo que me está ocurriendo a mí? ¿Por qué no se ocupa de que haya empleo en el país? Porque lo más importante, más que la propia corrupción, es preservar el bienestar del pueblo dominicano, es preservar el territorio, es preservar la patria dominicana, porque la patria debe ser eterna y ser no episódica. Es decir, hay situaciones que tienen que ver con lo que es lo fundamental para el pueblo dominicano, que es el ser dominicano, y eso evidentemente
no se está viendo como parte del interés del grupo que está liderando la Marcha Verde. Y justamente, Manuel, que ahorita mencionaba que cumplimos 2 años ya la semana próxima y estamos hablando de la niñez, de la situación que estamos viviendo con los ilegales haitianos. También la semana próxima, el día 7, está de cumpleaños, cumple 15 años la niña Cielo García, quien fuera mutilada por un haitiano, que fuera dejada por muerta y que... Gracias a que Dios. todavía no han pasó. querido encontrar, que todavía no han querido encontrarlo o apresarlo, porque lo encontraron, pero no lo han querido apresar. Y otra cosa es que ella sigue sin la prótesis. sin las prótesis. Ella sigue dependiendo de otros. Y aunque tenga las prótesis, va a seguir dependiendo de otro. Queremos dar las gracias a Alejandro José Psicosonía, quien está radicado en Puerto Rico, pero cuando él viene aquí, él los llama y le da también terapia a ella, aunque sea, pero le deja material suficiente para eso. Así que cualquier cosa, saben cómo comunicarse con el señor Fausto. Muchos de ustedes de los patriotas tienen el teléfono de él, pueden comunicarse con él y le pueden preguntar cómo va todo. Realmente ya yo pude observar que no solamente eso, sino que no tiene ni cómo pagar la luz de su casa, porque tampoco le están dando la ayuda que dijeron que le iban a dar de la alimentación. Es así. Nada de eso. Claro, eso es una de las alternativas que se utilizan para callar el caso por el momento de que la población, bueno, se está ayudando y sin embargo son casos que se dejan en el olvido porque había que sacar de la palestra pública a Cielo García. A Cielo García, pero cada vez surgen nuevos personajes que son nuevas víctimas, porque hace 15 días aproximadamente hubo un primo del senador de Sánchez Roa, de Adriano Sánchez Roa, que creo que lo mató un haitiano. No, y el domingo pasado también ocurrió otro accidente en Asua. También se decapitó a una persona allá. Sí, bueno, lo han visto ya en las redes. Y un empresario agrícola también. Sí, él encontró a un haitiano robando en su finca y cuando le reclamó al haitiano lo mató. Porque como él es dueño de esa propiedad, están adueñando de todo. Entonces, le dio un tiro. Tú ves, bueno, ese no usó machete. Sí, así es. Amigos televidentes, queremos dar las gracias por su sintonía y gracias realmente a todas las personas que siempre nos escriben a nuestro canal de YouTube y nos escriben por correo. Manuel Núñez, si tú tienes ya en breve 30 segundos algo que decir en relación a este tema de las élites contra el pueblo, ¿qué esperan los dominicanos? ¿Qué esperan la comunidad dominicana de esa élite, de esas personas que son las que supuestamente deben representarnos, deben velar por el buen funcionamiento en la República Dominicana? Yo creo que la gente espera que su clase política, sus legisladores, sus políticos que lo dirigen en el Poder Ejecutivo, así como sus intelectuales, sus periódicos, sus universidades, sus empresarios, le den continuidad al proyecto República Dominicana. Ese proyecto puede colapsar, al igual que ha colapsado Haití, por la introducción de otra población que no es la nuestra y por hacer operar 2 soberanías en el territorio de la República Dominicana, lo cual sería una forma de liquidar lo que es la independencia nacional de 1844 y nada habría peor que eso. Yo creo que eso sería, digamos, arruinar la obra de Juan Pablo Duarte y el pueblo dominicano, una vez que tuviera, digamos, conciencia de todo el tema, no lo perdonaría. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, amigos televidentes. Queremos felicitar hoy, sábado, que es el Día de los Abogados, especialmente a esos abogados que están defendiendo nuestra sentencia 168-13 y que están defendiendo y apoyando nuestra Constitución. Así, amigos televidentes, pasen todos ustedes un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.